¿Quién pecó? El título del mensaje del día de hoy. ¿Quién pecó? Estaba Jesucristo caminando, ¿cierto?, con sus discípulos y se encuentran con un hombre que es ciego de nacimiento. Es ciego de nacimiento. Y los discípulos que estaban ahí le preguntan, aquí, Señor, ¿quién pecó? Es algo tan especial cuando hablamos de pecado porque a algunos les confronta esta palabra y no les gusta. Pecado, etimológicamente hablando, en lo que es la Biblia, es errar el blanco. El pecado es errar el blanco. Qué definición, ¿cierto? Claro, porque con nuestra vida nosotros lo que tenemos que buscar es apuntar al blanco, buscar hacer el propósito de Dios por el cual Dios nos mandó a esta vida. Así lo creemos los cristianos. Y cuando no hacemos eso, es decir, cuando hacemos cosas que no están bien ante los ojos de Dios, es importante esto, ¿eh? Cuando hacemos cosas que no están bien ante los ojos de Dios, porque eso puede estar bien ante los ojos de las personas, de la sociedad, de quienes le rodeen. Cuando usted hace cosas que no están bien ante los ojos de Dios, a eso se le llama pecado. Es decir, cuando nos equivocamos y cometemos errores, ¿cierto?, ante los ojos de Dios. Pero cuando hablamos de los pecados, los pecados tienen consecuencias, por supuesto, tienen consecuencias. Consecuencias, a menos que llegue antes la misericordia de Dios. A menos que llegue antes la misericordia de Dios. Aquellos que hemos pecado, yo he pecado, he fallado, he vivido consecuencias por mis errores en la vida, pero también he conocido la misericordia de Dios. Por eso hay personas que se dan cuenta que han pecado, se arrepienten y piden perdón a Dios. Dicen, Señor, perdóname por mi error que cometí. Y después agregan esto, dicen, ten misericordia de mí. Cuando uno pide misericordia, uno está pidiendo también que seamos librados de las consecuencias. ¿Sabe? Y eso explica, por ejemplo, en la Biblia, cuando el rey David comete este error, ¿cierto? En la época que los reyes salen a la guerra, él no salió a la guerra, él se quedó en el palacio y se involucró con una mujer casada, y coincidió un hijo y mandó a matar al marido, porque eso lo hizo David, algo terrible. Después viene el profeta Natán con una palabra de Dios y le dice, tú has pecado. Él se da cuenta de ese pecado, dice que él va a humillarse y empieza a orar, porque a pedir perdón. Pero de pronto el hijo nace, el hijo de este pecado, y falleció. Y David dice que se levanta. Wow, ¿y qué pasó aquí? Claro, porque lo que Dios se dio cuenta, lo que se dio cuenta David, que sí, Dios lo perdonó, pero tiene que vivir las consecuencias. Y si usted sigue leyendo esa palabra, dice que David consoló a la mujer que había perdido a su hijo. Quiero que entienda esto. Ninguno de nosotros está libre de pecado, de cometer errores, de no hacer las cosas bien, de a veces hablar más de lo debido, herir con nuestras palabras, no hacer lo que debíamos hacer y ninguno. Debemos arrepentirnos, pero también usted puede pedir perdón y misericordia. Eso se lo dejo para que vaya aprendiendo cómo funciona el reino de Dios, y el Señor, que es infinito en misericordia, también derrama sobre nosotros. No siempre, hay veces que debemos vivir las consecuencias del pecado y nunca más se nos olvida, ¿cierto?, que vivimos esas consecuencias por el pecado. Pero bueno, hoy vamos a ir a esta palabra de Dios y vamos a leer el capítulo completito, que está en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Ahí vamos a leer esta porción de la Biblia en lo que es la palabra de Dios. Leamos
Vamos a leer bastante hoy día, así que está preparado. ¿Está preparada? Muy bien. Ponga atención. Voy a tratar de poner todos mis dotes de narrador, ¿ya? Muy bien, aquí vamos. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Palabras de Jesús. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había distensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Y esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido ir, porque lo que queréis oír otra vez. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo. Si le estaba hallando era porque lo salió a buscar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús le preguntó al ex ciego. Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y el ex ciego dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Miren, me quedo con esto que dijo el ciego: creo, Señor, y le adoró. Juan capítulo 9. Oremos. Padre, hemos leído tu palabra, todo el capítulo de Juan. Quiero pedirte que puedan salir esas enseñanzas que necesitamos este día, todos los amigos y amigas que están conectados, nuestros hermanos en la fe. Úsame como un instrumento válido para compartir tu palabra y que cada uno, al escuchar tu palabra, pueda conocer más del reino de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Esperamos tu venida, Señor Jesús, en lo que esperamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así es. Lo que buscamos es que a la luz de la Escritura, usted pueda tener acceso a estas enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿se dio cuenta todo lo que pasó? Tremendo capítulo, Juan 9. Mire, pero Juan 9:3 es claro y dice: respondió Jesús. Porque le hicieron la pregunta: a ver, este hombre es ciego de nacimiento, es decir, de niño sufre a causa de algún pecado. O sea, la consecuencia del pecado está sufriendo este hombre que es ciego. Y Jesús fue claro en Juan 9:3. Le dice: no. Esto que está viviendo, esta prueba que está viviendo esta persona, es para que Dios manifieste su poder. Y ahí sale una enseñanza maravillosa. Porque si tú en este momento eres una de las personas que está viviendo una prueba y no sabe por qué, dice: yo me he hecho las cosas bien, yo no debería estar viviendo esto, ¿qué me está pasando? Quiero decirle esto, que en toda prueba Dios se puede manifestar. En toda prueba Dios se puede manifestar. De hecho, la respuesta de Jesús fue esa. No es que pecó ni sus padres, sino, mire bien ahí, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso nos está diciendo a cada uno de nosotros que Dios quiere manifestar sus milagros sobre su vida. Dios puede manifestar la obra de Dios en su vida. Dios puede obrar en su vida. Así que no me baje el ánimo. Así que si usted está viviendo una prueba, una dificultad, ya sea de tipo de salud, de tipo de adicción, que usted se ha enfriado, realmente usted solo en este tiempo lo único que ha hecho es ha caminado fuera de la voluntad de Dios. O sea, sus pecados a usted ya lo tienen cansado. Entonces este día es el día de un milagro de Dios para su vida. Este es el día donde usted puede arrepentirse, pedir perdón y pedir misericordia. Este es el día donde usted dice: mira, Señor, te pongo mi caso, obras sobre mi vida. ¿Sabe qué? Hay obras de Dios que se manifestarán en nuestra vida. Hay obras de Dios que se manifestarán en nuestra vida. Usted debe entender esto. Dios quiere obrar, déjelo obrar sobre su vida.
Hay obra de Dios. Hay obra de Dios que se van a manifestar en su vida. Pero usted debe estar dispuesto. Usted debe estar dispuesto. Mire, este ciego nacimiento escucha las palabras. Escucha las palabras y sabe que prepara el lodo. Y Jesús le unta los ojos con lodo. Y le da un mandato. Claro, porque el milagro estaba, pero debía dar pasos de fe. Quiero decirle esto. Los milagros están para que Dios sobre, pero usted debe ir al lugar de su milagro. Y para ir, debe aprender una palabra que se llama obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a las enseñanzas de Dios, obedecer a los mandatos de Dios. Y esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque este ciego de nacimiento podía haber dicho, oiga, mire, me ensució, ¿cómo se le ocurre? Y ahora más encima me está pidiendo que me mueva. Entienda, soy ciego. ¿Cómo se le ocurre mandarme a un lugar? Pero no se preocupe, porque él es ciego de nacimiento. Por lo tanto, él sabía moverse en esa prueba. Él sabía qué hacer, preguntando, oye, ¿dónde está a la izquierda, a la derecha? ¿Dónde está el lugar de mi milagro? Yo quiero decirle esto, que usted se conecte en este día, que usted vea esta transmisión. Lo que usted está haciendo es buscando el lugar de su milagro, buscando que Dios obre sobre su vida. Si usted está entrando en un valle de depresión, deténgase, ese no es su lugar. Ese no es el lugar donde usted escucha ciertos mensajes, palabras que deprimen, que agobian, que no. Usted disfrute la vida que tiene. Usted disfrute con lo que está rodeado. Usted aprenda esto. Si usted necesita un milagro, entonces usted va a tener que obedecer a Dios, como lo está haciendo ahora, conectándose para recibir palabra de Dios. Esto es un acto de obediencia. ¿Sabe qué hizo el ciego? El ciego se movió. Claro, soy yo el ciego de nacimiento. Quizás los críticos alrededor decían, mire, ¿cómo no lo sané inmediatamente? Haberle dicho, recibe la vista. 1, 2, 3, recibe la vista. No. Hay milagros que usted debe dar pasos de fe. Hay milagros para su vida. Hay provisión. Hay obras de Dios que van a estar en su vida. Pero si usted se esfuerza, debe esforzarse. Por ejemplo, si a usted le dijeron, usted va a ser un profesional, usted tiene que esforzarse y estudiar. Si usted dice, no, usted va a ser un empresario, entonces usted tiene que comenzar a emprender. Y para emprender hay que esforzarse. Dice, no, que cuando Dios quiere dar a la casa viene a dejar. Hay casos donde Dios envía a la casa y bendice, por supuesto. Pero hay otros donde usted tiene que moverse, donde usted tiene que dar pasos de fe. Y este es el caso donde hay que dar pasos de fe. Entonces, ¿cómo doy los pasos de fe? Cuando decido obedecer. Mire lo que dice Juan 9:7. Dice, bueno, la palabra lo recibe. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte. No le dijo Jesús, voy a traerte el agua para que te laves. No. Muévete, trabaja, atrévete. La obediencia al mandato de Jesús te encamina a tu milagro. La obediencia. Como dicen en el mundo pentecostal, en la obediencia está la ganancia, claro. En la obediencia a vivir la palabra de Dios, en la obediencia a atreverte a dar pasos de fe. Allí activas el milagro. ¿Qué hizo el ciego? ¿Se quedó cuestionando? ¿Se quedó esperando? No, él fue a lavarse, él fue a lanzarse el agua encima. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Recibió su milagro. Recibió su milagro. Recibió el milagro. Debes obedecer para recibir de Dios. Debes obedecer a los principios del reino de Dios. Si tienes la instrucción, solo queda algo: obedecer. ¿Sabes que hay muchas personas que por no obedecer han perdido provisión de Dios? Han pedido instancias donde estaban listos para el éxito, pero no alcanzaste el éxito que Dios tenía para ti porque no te atreviste. ¿Cuántos de ustedes por no atreverse? Porque claro, el adversario
El enemigo de nuestra alma nos busca colocar pensamientos. No lo hagas, te va a ir mal aquí y allá. Pero recuerde esto, usted tiene una palabra de Dios. Entonces cuando usted tiene una palabra de Dios y vienen esos pensamientos, entonces dice, no, fuera pensamientos, fuera pensamientos. Bueno, recibe el milagro y la gente queda toda sorprendida. Dice, oye, pero este no es el ciego. Pero que este no es el ciego que estaba allí, pues a la orilla allí, de nacimiento. Pues no, tío, ¿qué os parece? ¿Qué os se parece? Pero no, pues es él, es él. Bueno, el milagro comenzó a correr el lugar, ¿cierto? Y todos comentaban hasta que llegaron los fariseos, que los fariseos son hombres religiosos que enseñan la palabra de Dios, que reciben de la palabra de Dios, pero que les cuesta vivirla en realidad. Pero son gente que dijeron, a ver, esperen. Parece que alguien ha hecho un milagro y lo hizo en un día que la religión dice que no se puede. Entonces empezaron a preguntar, ¿dónde está ese hombre? Vamos a Juan capítulo 9, versículo 10 al 12 y dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Entonces el ex ciego respondió y dijo, no sé dónde está. ¿Sabe lo que pasa? Pasa que recibimos milagros de Dios y no sabemos dónde está. Hay gente, hay personas que reciben milagros de Jesús y no sabe dónde está. De hecho, si yo le hago a usted esta pregunta, ¿dónde está Jesús en su vida? Me la hago yo mismo. ¿Dónde está Jesús en mi vida? Debemos reconocer, por lo menos yo puedo reconocer, que desde mi niñez Dios hizo milagros en mi vida y yo no sabía. Desde mi niñez Jesús buscaba hablarme y yo no lo sabía. Y si alguien en esa época me preguntaba, oye, ¿y dónde está Jesús? Bíblicamente, escrituralmente, Jesús está a la diestra de Dios Padre y el Espíritu Santo está con nosotros. Bíblicamente, Jesús está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo Jesús? Intercediendo por ti y por mí. Por eso en nuestras oraciones decimos, oramos en el nombre de Jesús. Entonces Jesús toma y lo presenta al Padre para que Dios obre. ¿Cómo puede ser? Este hombre comenzó a testificar. Miren el lado hermoso de esto. Que le preguntan, oye, a ver, ¿cómo recibiste la vista? Y dice, bueno, primero dio testimonio, está ahí en Juan, dice, sí, miren lo que hizo, me untó lodo, después mandó al estanque, después lo llevan a los fariseos, nuevamente le preguntan, oye, pero ¿cómo fue este milagro? Bueno, te cuento que fue Jesús, ¿cierto? A quien yo no conozco, no he visto nunca, porque obviamente era ciego, solamente escuchó su voz, me dio una palabra, yo obedecí esa palabra, y al obedecer esa palabra recibí un milagro, y ahora veo. Y qué bueno, y les dice, obvio, le preguntan los fariseos, ¿y dónde está? No sé. Claro, porque a veces nos quedamos tan impactados con los milagros de Dios que nos olvidamos de Dios. Hay personas que reciben milagros de Dios y no saben que fue Dios. Pero sin embargo, fueron beneficiados. ¿Puede ser que tú seas una persona que ha sido beneficiada por Dios y no quiera reconocerlo? No seas así. Sea agradecida. Dile gracias a Dios. Realmente tú estuviste en esto. Sin ti hubiese sido imposible. Puede ser que tú hayas recibido milagros de Dios y nunca hayas agradecido. Hoy día puede ser un buen día para poder agradecer. ¿Sabe? Este ex ciego comenzó a testificar. Entonces llegó un momento
en que los fariseos dudan de él. ¿Sabes qué? Ya dudamos de ti. Quizás este es un engaño, tú nunca fuiste ciego de nacimiento. Y allí fueron donde los papás del ex ciego. En Juan 9:22. Y los papás dicen, no, nosotros no sabemos, pregúntenle a él, nosotros no sabemos. Pero si ellos sabían. Pero dijeron, no, nosotros no sabemos. Mire, en Juan 9:22 dice, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, había castigo, serían expulsados. Y es allí donde los papás sabiamente, para que no los expulsen a ellos, dicen, ¿sabe qué? Nuestro hijo es grande, pregúntenle a él. Hay personas que no están dispuestas a testificar. Hay personas que les da miedo hablar de Jesús. Y sabes, de hecho, eso hace el miedo. El miedo es causado por las consecuencias de testificar de Jesucristo. Cada vez que testificamos de Jesucristo, hay gente que puede recibir su testimonio y hay gente que lo puede rechazar. Y hay personas que comienza a entrar un miedo en su corazón y dicen, no, mira, si yo empiezo a hablar de Jesús me van a rechazar, no me van a creer, van a decir esto, van a decir esto otro. Y los papás cayeron en eso. Líbrenos el Espíritu Santo de tener miedo cuando debemos de hablar. De hecho, la metodología del uso del testimonio es usada en muchas terapias. No sé si a usted le ha pasado que ha asistido a alguna terapia y hacen un círculo y dicen, muy bien, cuéntenos, ¿cómo usted salió del problema? Y hay personas que han salido de las, por ejemplo, cuando hay adicciones, han salido de la adicción y hay otros que no, entonces se apoyan los unos con los otros. Pero ese es un principio cristiano, el dar testimonio. Ahora, cuando uno da testimonio, Jesús da testimonio a nosotros en los cielos. No permitas que el miedo que es causado por las consecuencias de testificar de Jesucristo te impidan abrir tu boca. No lo permitas. Atrévete a testificar. ¿Sabes? Algo especial pasa acá, algo especial. Porque que el ciego, primero, recuerden esto, el ciego nunca había visto a Jesús, ¿cierto? Solo le oyó. Después le fueron a preguntar los fariseos, bueno, empezó a testificar, ¿ya? Es decir, oye la palabra, decide obedecerla, recibe el milagro, y él no conoce a Jesús, solo oyó la palabra y dice que empezó a testificar. De hecho, hay un corito que se canta en algunas congregaciones que dice así. Y los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos gritaban sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé, yo solo sé que Él me salvó a mí. Si es pecador, yo no lo sé, yo solo sé que Él me sanó a mí. De ahí salió ese corito. ¿Sabes qué? Este hombre comenzó a testificar, mire, no había sido bautizado, no, realmente él había sido beneficiado con este milagro y él lo compartía, testificaba. ¿Sabe que comenzó a pasar algo que se refleja aquí en Juan, capítulo 9, versículo 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es una enseñanza del ex ciego. El ex ciego comienza a enseñar según el entendimiento que tiene. Pero si el ex ciego no había ido a discipulado, el ex ciego no caminaba con los discípulos, el ex ciego recién había recibido un milagro.
pero donde se puso a testificar, donde comenzó a testificar, empezó a venir entendimiento a su vida. Usted puede leer ahí Juan 9:31. Empezó a venir entendimiento a su vida. Entonces, mire, usted no se sienta nunca pequeño. No, yo no estoy muy preparado para hablar de Dios. No. Usted testifique, cuente las cosas maravillosas. De hecho, aquí, en esta porción bíblica, está la enseñanza increíble de cómo Dios equipa al ciego, al ex ciego, al punto de dar testimonio y de enseñar, pero tuvo consecuencias, fue expulsado. Pero ¿sabe qué? Oír, obedecer, recibir, testificar, brindan un entendimiento del reino de Dios. Oír palabra de Dios, recibirla, creerla, recibir el milagro. Cuando uno oye y uno obedece, quiero que entienda este circuito. Porque así funciona el reino de Dios. Le funcionó al ciego. Quizá usted es de las personas que primera vez se conecta a estas transmisiones. Y quizá es un ciego a las cosas que Dios tiene para su vida. Pero hoy puedes recibir la vista, el entendimiento a tu corazón. Y que esa ceguera que tienes en el corazón a causa de la religiosidad, saca todo eso y deja que Dios sobre en tu vida. Porque mira, este ciego oyó una palabra de Dios. Oyó una enseñanza, decidió vivirla con obediencia, recibió el beneficio de vivir esa enseñanza. Al recibir el beneficio fue evidente que algo había pasado y comenzó a testificar. Y al hacer estas cosas, comenzó a recibir entendimiento, a tal punto que les enseñó a los fariseos. Es verdad lo que ustedes enseñan de que no, Dios no escucha a los pecadores, pero quiero decirles que sí. Quiero decirles que sí, a mí me pasó. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es lo que entendían en ese tiempo. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Y qué pasó con este ex ciego? Hizo la voluntad de Dios, fue a lavarse. Puede ser que esta mañana tú necesites lavar tu alma en las aguas que sanan del Señor. Esta mañana debes sumergirte en el arrepentimiento y el perdón y pedir perdón al Señor, pedir misericordia. Yo quiero decirte en este día que Dios puede hacer un milagro en ti. Aquí, en tu alma y en tu cuerpo. Oír, obedecer, recibir, testificar, brindan un entendimiento del reino de Dios. Pero hay consecuencias. ¿Sabe qué pasó con este ciego? Lo expulsaron. Y Jesús se preocupó. Muy bien. ¿Captó la enseñanza? Si tú comienzas a vivir consecuencias del rechazo de este mundo, de personas que dicen, ya, papá, estás con esto, ya, mamá, hija, comenzaste de nuevo con tu discurso religioso. Mire, quiero que entiendas esto. Jesús está viendo eso. Y dice la palabra que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, hallándole, le fue a buscar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y el fariseo respondió. Perdón, el ex ciego respondió. El ex ciego responde y dice, creo, Señor, y le adoró. Creo. Y le entrega el control, su señorío. Cuando le dice Señor, dice, tú toma el control de mi vida, Señor. Y le adoró. Y le adoró. Le adoró. Tengo 3 preguntas para poder hacerlo el día de hoy. ¿Usted cree en Jesús? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Cómo es tu adoración? ¿Eres un creyente de Jesús? ¿Crees en Jesucristo? Sí, pastor, excelente. Bien, vamos, bien. ¿Estás listo para oír palabra de Dios?
¿Crees que, Jesús es el Señor de tu vida? ¿Cómo es eso? Es decir, ¿tú buscas vivir las enseñanzas de Jesús que están en la palabra? ¿Tú buscas vivir las enseñanzas de Jesús? Sí, pastor, me esfuerzo, hago mi empeño. Muy bien. ¿Lo intentas? Bien. ¿Cómo es tu adoración? Dice que el ciego le dice, creo, creyente, Señor, recibo tus enseñanzas. Y le adoró, es decir, obedezco. ¿Cómo está tu obediencia a Dios? ¿Cómo está tu obediencia a Dios? Bueno, en este mensaje lo que busco en mi corazón es hacerte entender de que Dios tiene cosas para ti que están apartadas para ti. No importando la edad que tú tengas, Dios tiene cosas apartadas para ti. No permita que los temores te impidan recibir esos milagros de Dios para ti. Pero debes acostumbrarte a escuchar enseñanzas, a obedecerlas y recibir los beneficios de ello. Pero eso va a provocar que tú tengas que testificar. Y cuando decidimos testificar, muchas veces la gente nos rechaza. Pero debes seguir adelante y debes creer en el Señor y debes declarar a Jesús como tu Señor. Yo te quiero invitar, tú que estás allí. No he terminado el mensaje, solo quiero decirle a los amigos que están allí. ¿Quieres creer en Jesús como tu Señor? Entonces, entrega el control de tu vida a Él. ¿Y cómo lo hago? Te preguntarás. Con una oración. ¿Quieres orar conmigo? Repite conmigo esta oración. Oremos juntos. Dile, Señor Jesús, te entrego el control de mi corazón y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Ten misericordia de mí. En este momento te entrego el control de mi corazón. Y te acepto, dígalo con fe, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. ¿Has aceptado a Jesús en tu corazón? Permíteme orar. Espíritu Santo, oro por todos aquellos que han hecho esta oración. Quiero pedirte que tú los sanes si están enfermos en el nombre de Jesús. Que tú los liberes si están siendo presionados por espíritus, entidades espirituales, sean libres en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, quiero pedirte que los llenes, y los llenes de paz, y los llenes de ti. En el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que han hecho esta oración. Amén. Amén. ¡Qué alegría! Mira, comencé el mensaje, ¿quién pecó? Pero realmente esa no es la pregunta. La pregunta después de recibir toda esta enseñanza no es saber cuánto has pecado tú, sino que dejes que Dios obre sobre tu vida. Quiero que estés atento a las enseñanzas que te da Dios en tu vida y que decidas vivirlas. Y una vez que las decidas vivir, vas a comenzar a ser beneficiado por Dios. Cuando eres beneficiada por Dios, la gente te va a preguntar y tú debes testificar. Quizás eso te trae consecuencias, pero no te preocupes porque Jesús está allí, en control de todo. Ya no estás sola, ya no estás solo. Tú estás con Jesús. ¿Crees en Jesús? Permítele entonces ser el Señor de tu vida. Y si le permites ser el Señor de tu vida, entonces comienza a obedecerle y adorar. Adorarle a Él. Eso es la adoración. Obedecer a las enseñanzas que tú recibes y entiendes de Jesús. De Jesús. Entonces mejor cambiemos la pregunta del mensaje. En vez de preguntar quién pecó, después de leer Juan capítulo 9, podemos decir, ¿quién quiere que Dios obre en su vida? ¿Quién quiere que Dios obre en su vida? Permíteme orar.
Lo más probable es que tú estás diciendo, yo quiero que Dios obre en mi vida. Yo quiero que Dios obre en mi vida, que Dios sane mi corazón, que Dios sane mi vida, que Dios abra puertas, que Dios me guíe. Quiero ser de beneficio para otro, no quiero ser carga para nadie, quiero ser de bendición. Quiero llegar hasta los últimos días de mi vida lúcido, lleno de vida y agradecido de parte de Dios. Eso tú lo puedes pedir en este día tú puedes pedir, yo quiero paz, que Dios sobre en paz en mi corazón, yo quiero que Dios me dé un sentido a mi vida para poder beneficiar a otros, ser de bendición para otros. ¿Quién quiere estar en este momento? ¿Quién quiere que Dios obre en su vida? Entonces usted levante la mano allí. Yo quiero, diga yo quiero, escríbalo ahí en redes sociales si puede hacerlo. Yo quiero. Entonces si usted quiere, vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir que el Señor obre sobre su vida. Le repito la pregunta nuevamente. Léala, usted está allí. ¿Quién quiere que Dios obre en su vida? ¿Quién quiere que Dios obre en su vida? ¿Quién quiere que Dios obre en su vida? Entonces vamos a orar. Vamos a orar con fe. Vamos a orar para que el Señor obre en milagros. Vamos a orar para que el Señor sane corazones. Te quite ese temor a la muerte. No. Usted disfrute cada día lo que el Señor da a tu vida. Disfrútalo en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que está viendo esta transmisión, este video. Oro, Señor, para que tú obres sobre su vida. Obre, Señor, y las etapas de sufrimiento terminen y comiencen etapas de gozo y de alegría. Señor, lanzamos esta palabra para que cada uno pueda obedecer, decida testificar, decida hablar de ti, pero también decida obedecer tu palabra para recibir los beneficios que tú tienes para cada uno de nosotros. Dios mío, que cada uno de los que está viendo esta transmisión sea beneficiado por ti. Bendice los hogares, lleva paz, lleva provisión. Haz milagros, prodigios y señales. Padre, obra en fe. Obra, Señor. Tenemos fe para que tú obres. Creemos, tú eres nuestro Señor y te adoramos. En el nombre de Jesucristo, que cada uno reciba la obra milagrosa de Dios sobre su vida y sobre todos los que le rodean. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Reciba de Dios, sea bendecido en el nombre de Jesús.